Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por este nuevo día que tú nos permites, la vida y el poder alabarte y escuchar tu palabra y poder edificarnos por este medio. Permite que más personas puedan escucharte y te pido que toques sus corazones y que podamos estar siempre haciendo tu voluntad, Padre. Gracias por esto en Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto nuevamente poder estar aquí con ustedes a través de esta plataforma, poder compartir esta mañana un mensaje, poder compartir esta mañana un mensaje nuevo, ¿sí? Nuevo que sea de bendición para nuestras vidas. Bueno, pues como verás, ya estamos iniciando un nuevo estudio. Estamos iniciando el estudio de las parábolas de Jesús. Estamos también iniciando una serie de predicaciones que van a ser sobre las parábolas de Jesús. Bueno, pues, ¿qué te parece si esta mañana me acompañas a orar para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea un tiempo en el que Dios lo bendiga, para que este mensaje pueda ser sembrado en nuestros corazones, pueda llegar a aquellas personas que también necesitan escuchar de Dios. Pues te pido que desde ahí donde estás, acompáñame inclinando tu rostro y vamos a decirle así: bendito Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder despertar, nos das la oportunidad de seguir vivos este día, Señor. Muchas gracias, bendito Padre, por tu amor, por tu misericordia.
Pues gracias por todas las maravillas que tú haces, por todos los milagros que cada día haces en nuestras vidas. Señor, pues esta mañana queremos poner en tus manos, ¿sí?, tanto este mensaje como nuestras propias vidas, para que a través de tu palabra podamos ser pues bendecidos, podamos ser, sigamos nosotros en edificación de nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, por tu hermosa palabra, y sabemos que cada palabra, cada versículo que está en la Biblia, sabemos que tú lo has puesto para nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual. Señor, pues te pedimos también que tu Espíritu Santo que mora en nosotros sea el que nos ayude a recordar las cosas que tú nos has mostrado, las cosas que nos has enseñado, Señor. Que nos ayude a recordar las cosas que hemos aprendido. Que podamos vivir siempre conforme a tu voluntad. Pues, Señor, nos ponemos en tus manos y que sea de bendición esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a iniciar con este mensaje de esta mañana. Como te decía, vamos a iniciar una serie de versículos, una serie de predicaciones, son sobre las parábolas de Jesús. Y hoy esta mañana vamos a tocar la parábola de las bodas, ¿sí?, que es la invitación a las bodas. ¿Y eso dónde está? En Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 22, ¿sí?, la parábola de la fiesta de bodas. Y bueno, pues vamos, ¿qué te parece si le damos lectura a este pasaje? Tú quizá ya a lo mejor ya lo llegaste a leer algún día, pero siempre que lo volvemos a leer nuevamente, tiene algo nuevo que nos enseña, algo fresco. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque tiene algo nuevo que podamos hoy aprender. Acompáñame ahí, si quieres no lo busques, yo te lo leo. Aquí van a estar apareciendo los versículos que vamos a estar mencionando. Pon atención, porque esto hoy es algo que Dios quiere que tú lo escuches. Mira, dice ahí en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 1. Este es de la parábola de las fiestas de bodas. Mateo 22, del versículo 1 al 14. Vamos a dar lectura. Dice en el versículo 1 de capítulo 22, dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Versículo 10 dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Versículo 12, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, mira, es una parábola, una enseñanza que tiene mucho para nuestra vida. Y
Y como vemos aquí el contexto de Jesús, cuando les comienza a hablar a los judíos, ¿sí? Les comienza a hablar a los judíos, y cómo podemos pensar o de dónde podemos deducir que le está hablando a los judíos. Mira, si tú te vas un poquito atrás en el versículo 21, en el capítulo 21 del versículo 45, dice, en Mateo 21, 45, dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, ahí dice que hablaba de ellos. Les estaba dando una enseñanza a los judíos, a los principales sacerdotes y a los fariseos. Pero ellos, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de lo que contestaron a esta invitación? Ahorita la vamos a ver más adelante. Y vemos que las parábolas de Jesús fueron historias, ¿sí?, que se colocaron al lado de una verdad, con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza, ¿sí?, y se pueden considerar como analogías, ¿sí?, que son extendidas o comparadas, ¿sí?, de una forma inspirada, ¿sí? Es una descripción común de una parábola, es que es una historia terrenal. Fíjate, la parábola que nos presenta aquí es una historia terrenal con un significado celestial. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Fíjate cómo Jesús, cómo Dios mismo tiene esa imaginación. Es el mejor, podríamos decir, es el mejor director o mejor productor, ¿sí?, de cuestiones, de escenas en las que nadie las ha podido pues proyectar de una manera tan tangible, tan discernible, ¿sí?, para poder entender, para que nosotros como terrenales podamos entender cómo es las cosas o cómo son las cosas celestiales. O sea, nuestra mente es tan reducida, es tan pequeña, que no podríamos entender si no fuera a través de esas enseñanzas que nos da la palabra de Dios, para poder comprender cómo es, ¿sí?, de qué se trata el reino de los cielos, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el propósito de estas parábolas? ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? En Mateo 13, nosotros vemos ahí que hay una pregunta, ¿sí? Hay una pregunta que sus discípulos, antes de esta, mira, déjame decirte que antes de esta parábola, ya bien hay otras parábolas anteriores. Y entonces dice que cuando Jesús les empieza a hablar por parábolas, ¿sí?, a toda la gente que estaba alrededor, a los judíos, sus discípulos le preguntan: bueno, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Sí? Vamos allá a Mateo 13. En Mateo 13, capítulo 13, versículo 10, le hacen la pregunta a los discípulos. Dicen: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, o sea, a ustedes, a los discípulos, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En otras palabras, podríamos decir que Jesús les está diciendo: les doy estas enseñanzas en parábolas para darles a entender que las cosas de Dios, ¿sí?, para ellos las puedan entender de una manera más fácil, de entender por parte de los que desean aprender. Fíjate, esto es, Él empezó a hablar en parábolas para que los que deseen, para los que quieran, para los que estén interesados en conocer las cosas celestiales, puedan tener ese discernimiento y puedan conocerlo, percibirlo. Y al mismo tiempo, ¿sí?, y al mismo tiempo también las hace más difíciles y oscuras para los ignorantes voluntarios. O sea, ese es el propósito de la parábola. Por un lado dice que quiere hacerlo para aquellos que estén interesados y tengan la voluntad de querer conocer las cosas de Dios, esto lo puedan tener un discernimiento y podamos comprender cómo son las cosas espirituales, las cosas celestiales de Dios. Pero hay quienes no quieren, como el caso de los judíos, no quieren escuchar. Ahí a lo que veíamos en
en el pasaje. No querían escuchar. Acompáñame ahí a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice: estos ignoran voluntariamente. Fíjate cómo empieza. Estos ignoran voluntariamente. Vemos que si hay personas que por voluntad propia no quieren escuchar, no están interesadas en las cosas de Dios. Dice entonces: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, Jesús tenía una explicación para el uso de sus parábolas. Y dice que Jesús tenía un doble propósito. Uno era revelar la verdad a los que querían conocerla. Ese era el plan de Dios. Era el propósito de que Jesús en su ministerio terrenal comienza a hablarles por parábolas. ¿Para qué? Para revelarles, ¿sí? Para revelar aquella verdad a los que estuvieran interesados. Pero también tenía otro propósito, que era ocultar la verdad. ¿A quiénes? A aquellos que eran indiferentes. Y en esta parábola de la fiesta de la boda vemos que hay dos partes. Por un lado están los invitados a la boda y el intruso que no está vestido para este tipo de boda. La primera parte de la parábola nos enseñan quién son los invitados, ¿sí? Los invitados rechazan el banquete por intereses terrenales. Ya lo vimos ahí cuando dice en el versículo 5 dice: mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, le dan un énfasis a los intereses terrenales que a las cuestiones de Dios. Y vemos ahí por qué entonces en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vemos cómo en toda la palabra de Dios vamos a ir encontrando todo ese rechazo que ha habido por parte del pueblo de Israel, por los judíos, hacia las cosas de Dios. Y en la segunda parte, los segundos invitados que están en esta parábola, ¿sí?, vamos a encontrarlos que están en los cruces de los caminos. Estos están en todos lados. Esos, digamos, son los gentiles, los que no son judíos. Vemos cómo aquí entonces se va cumpliendo lo que Dios quiere, lo que Jesús planteaba al hablarles por parábolas, el dar a conocer las cosas, ¿sí?, las cosas para aquellos que estuvieran interesados. El pueblo judío rechaza las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer? Pues bueno, Dios tiene ya un plan también. Tiene un plan, no es un plan B. Dios tiene todo destinado, todo tiene bajo el control. Y entonces dice, bueno, como nos los enseña en esta parábola, que hay una invitación primero a los judíos. Esta invitación de ir a la fiesta la rechazan. Pues entonces la invitación va para aquellos segundos invitados. ¿Quiénes son? Los gentiles. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Fíjate ahí en Romanos capítulo 9, versículo 23 y 26, ¿qué nos dice? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, ¿sí? A nosotros, a ti y a mí, que no somos judíos, que somos gentiles, ¿sí? Este versículo es donde nosotros entramos. A los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces ahora podemos ver que ya entrando más a fondo en esta parábola, vemos que hay dos tipos de invitados y ya no son ahora únicamente los judíos. Vamos a ver que ya los invitados, aquellos que no eran dignos, ¿sí?, no eran dignos para ser invitados, ¿sí?, han sido ahora hechos a un lado. Y están los que sí aceptaron, aquellos que sí tuvieron voluntad y tuvieron el interés de acercarse a las cosas de Dios. En este caso, los que sí aceptaron la invitación a esta fiesta de bodas. Y ahora, la segunda parte también,
ahorita vamos a ir viendo. La segunda parte de la parábola también vemos que trata del juicio que está destinado para aquel intruso que no está vestido adecuadamente para la boda. Esa es otra de las enseñanzas que vamos a ver, de que para que nosotros, ahora que ya fuimos invitados, fíjate, nosotros como gentiles fuimos invitados a esta fiesta de bodas, debemos estar preparados con un ropaje que sea digno, para que no nos vaya a pasar lo que le pasó a este hombre, que estaba vestido indignamente, no estuvo preparado y dice que fue ¿qué? Echado a las tinieblas de afuera. Entonces, como vemos, ahorita sí, vamos a entrar ya en fondo a la parábola. Vemos ahí que entonces Jesús les habla por parábolas a los judíos, a los fariseos que rechazan a Jesús, para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. O sea, pero ahora, hay una cosa que es la voluntad del ser humano, ¿sí? Hay quienes sí deciden, ¿sí?, de una manera involuntaria, aceptan, a veces como que de una manera condicionada. Pero eso no es lo que busca Dios. No busca que alguien acepte, ¿sí?, que acepte las cosas celestiales de una manera condicionada. Algo que aquí vemos en la parábola, a estos primeros convidados, ¿sí?, que fueron llamados, que fueron invitados a participar en las fiestas de las bodas y que no quisieron, ¿sí?, vemos ahí cómo Dios va exhibiendo a su propio pueblo. O sea, el pueblo judío, que para ellos para ellos estaba destinada esta invitación. Para ellos originalmente era esta invitación para que ellos acudieran a esta boda. Pero sin embargo, por algo que han tenido muy endurecido durante mucho tiempo, eso es lo que ha provocado el rechazo a las cosas de Dios. Y esto que fue es una dureza que hay en sus corazones. Y eso mismo pasa hoy en día con los que rechazan la salvación de Dios. Pueden ver, pero no entender. Pueden oír constantemente, pero no entienden. Tú has compartido una y otra vez a alguien y te escucha, pero a veces dices que no entiendo lo que me quieres decir. Y pueden ver milagros en su vida, ¿sí? Hoy en este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo ha habido infinidad de milagros, pero muchos, viendo, aún así no creen. Y Pablo lo escribe en la segunda carta a los Corintios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, dice ahí: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, fíjate, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa dureza del corazón de las personas son las personas que no dejan que su corazón sea puesto en las manos de Dios, para que Él les pueda dar ese calor y los pueda moldear de acuerdo a su voluntad. Rechazan a Cristo constantemente, ¿sí? Y la palabra de Dios, cuando llega al corazón de las personas, puede dar como resultado a veces dos cosas. Mira, vamos por un lado. Yo he puesto un ejemplo muy sencillo, el de una plastilina. Una plastilina normalmente cuando tú la tomas, cuando tú la adquieres, es una plastilina dura, es un metal duro. Pero cuando tú le empiezas a dar calor, ¿sí?, ese calor que provoca en tus manos, el cuerpo, permite que esa plastilina pueda ser moldeable. Y así es lo mismo que pasa cuando tú pones tu corazón en las manos de Dios. Dios empieza a trabajar con tu corazón, le da el calor y tú estás dispuesto a recibir ese calor de Dios, esas instrucciones de Dios en su palabra. Es un corazón que está dispuesto, ¿sí?, a ser moldeado. Pero hay también personas que ese calor que Dios les da, que son personas que permiten que Dios toque sus corazones. Bueno, Dios puede tocarlo sin que ellos lo permitan, pero Dios empieza a trabajar de una manera sobrenatural en ellos. Pero esa dureza de sus corazones hacen que rechacen a Dios. Cuando tú compartes con amor la palabra de Dios,
ves tú a veces, ves personas que tienen un corazón duro, ¿sí? Pero también has visto personas que abren su corazón a la primera de cuando tú les has compartido. Y la palabra de Dios así es. Dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero la palabra de Dios, cuando llega y penetra esos corazones, ahí puede haber dos reacciones, ¿sí? En unas personas la palabra de Dios puede transformar vidas, puede ser transformado ese corazón y dispuesto a escuchar y aceptar poder seguir siendo transformado por Dios. Eso es lo que Dios quiere, que su evangelio se expanda y que esos corazones sean abiertos para recibir la bendición de Dios, para recibir la palabra de Dios. Pero hay corazones que son confrontados con su pecado y se endurecen. Hay personas que tú les hablas de las cosas de Dios, les dices de que su vida está totalmente en pecado, que necesitan de Dios, y los ofendes. Se sienten ofendidos. El confrontarlos con el pecado. La palabra, cuando te confronta tu vida, ¿sí? Hay veces que se enoja la gente. Y entonces eso hace que se endurezcan, que se enojen contra Dios mismo. ¿Por qué y esto es a veces porque, como te digo, son confrontados con su pecado, porque niegan su realidad pecadora y no entienden que necesitan a Dios en sus vidas. Y el ejemplo muy claro lo tenemos, por ejemplo, aquí en la Escritura, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, fíjate, vamos rápido ahí. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 43, ahí tenemos un pasaje que tú ya conoces también. Cuando, recuerda, en este pasaje del 37 al 43, vemos ahí la primera predicación, digamos así, o el primer discurso que tiene Pedro a los judíos, a los varones israelitas, ¿sí? Fue un mensaje, como dice la palabra, que Pedro estaba lleno del Espíritu, y es un mensaje que les llega a sus corazones, y es tanto lo que Pedro les dice, y es tanta la fuerza de la palabra de Dios, que la habló con denuedo, ¿sí? Que cuando estos varones escucharon lo que Pedro les decía, en el versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Sí? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Cuando Pedro les comparte ahí, que sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, ellos dijeron: ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Dice Pedro: pues arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, vemos ahí que cuando Pedro da su discurso, ¿sí? Cuando les hace ver la situación pecadora, cuando les hace ver que ellos habían crucificado y matado al Cristo, esta palabra, este mensaje les llegó a su corazón, que fue cuando le dicen, vemos ahí que dice que se compungieron de corazón. La palabra de Dios toca su corazón y hay una transformación, porque donde dicen: ¿y qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? Dinos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, vemos como ahí, en este ejemplo, la palabra de Dios tuvo una transformación, un impacto para transformar vidas. Y tenemos ahí también en el mismo libro de Hechos, ¿sí? En el capítulo 7, cuando es la muerte de Esteban. Esteban está haciendo lo mismo que Pedro, dando un mensaje. Dice la palabra de Dios que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y que también comienza a hablar de las cosas de Dios, comienza a hacer toda una reseña de todos los errores que estos judíos habían cometido. ¿Y cómo les contesta?
¿Cómo les contesta Esteban? Les dice en el versículo 51, capítulo 7 de Hechos, versículo 51. ¿Cómo les dice? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hacían también vosotros. Es un mensaje fuerte que les da Esteban, pero aquí la palabra de Dios llega a sus corazones, pero de una manera diferente a la de los corazones cuando Pedro compartió. Recuerda que cuando Pedro da su mensaje hay una transformación, y dice la palabra que hubieron como 3,000 convertidos en ese momento. Aquí con Esteban está dando su mensaje también muy fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? Dice en el versículo 54, vamos al 53, dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, los está confrontando con la palabra de Dios. Y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hoy podríamos estar también diciendo: y vosotros que recibieron la invitación del rey y no la aceptaron. Vosotros recibieron las profecías de Cristo, que iba a venir el Mesías, y no lo aceptaron y no lo guardaron. Dice ahí en el versículo 54, de este mensaje duro que les da Esteban, dice que oyendo estas cosas se enfurecían. ¿En dónde? En sus corazones. O sea, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ya sabemos cuál es el final de este pasaje. Esteban es sacado y es apedreado y lo mataron. O sea, vemos dos contrapartes. Por un lado, Pedro dando un mensaje con denuedo y transformando esta palabra de Dios, transformando corazones. Y vemos por otro lado Esteban compartiendo la palabra de Dios con denuedo también, pero esto endureció los corazones. Esto podemos ver como un ejemplo igual natural. Hay materiales que son moldeables, que son expuestos al calor. Por ejemplo, la cera tú la pones, la expones al calor y la cera se derrite. ¿Sí? La cera se derrite y puede ser maleable. Así es como el primer mensaje llegó al corazón de estos hombres y fueron moldeados. Pero también hay la otra contraparte en el mensaje de Esteban, que esos corazones eran como el barro. El barro, cuando es expuesto al calor, el barro se endurece. Y aquí estos corazones de estos hombres del pasaje de Esteban, cuando la palabra de Dios llegó, fueron para endurecer sus corazones. Entonces vemos cómo el punto aquí, el punto central es el tener un corazón dispuesto a escuchar, dispuesto a recibir la palabra de Dios, dispuesto a recibir la invitación de Dios, el llamado de Dios, o el endurecimiento, la negación y el rechazo a las cosas de Dios. Y vemos ahí que regresando a Mateo, a la parábola de las fiestas, vemos ahí que en el versículo 3, ¿sí? Vemos ese endurecimiento de los judíos, ¿sí? Cuando son enviados los siervos, y vemos que aquí es una alegoría. Dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Es una alusión a lo que cuántos profetas hubieron en el Antiguo Testamento que fueron enviados por Dios para compartir el evangelio, para compartir, hablar de las profecías que se iban a cumplir en este tiempo, y que no lo creyeron. A sus profetas no los recibieron, ¿sí? Entonces vemos que vamos ahí a Isaías 7:14, y ahí tiene una profecía a lo que estamos hablando. Dice ahí en Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Fíjate, es una profecía que anuncia el nacimiento de Cristo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido esto es que Dios con nosotros. Es una profecía que se dio 700 años antes de que se cumpliera, ¿sí? Pero es una profecía que la comparte Isaías, la anuncia Isaías, y que el pueblo de Israel no la creyó.
No aceptaron esa profecía. Hay otra también ahí en Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y está Zacarías también, Zacarías 7:11-12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo es un diamante? Es duro. Así pusieron su corazón, y pusieron su corazón como diamante. ¿Para qué? Para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vemos que también aquí Dios nos muestra su carácter. Dios es celoso, Dios envía a sus profetas, Dios envía mensajes, y también recibe mucho rechazo, pero también Dios actúa contra ese rechazo. Hoy en día hay muchos que no quieren oír y dicen ser creyentes. Hay muchos que son incrédulos y que no entienden las cosas de Dios. Pero déjame decirte que hay muchos que dicen ser creyentes, pero no escuchan con el corazón las cosas de Dios. En el versículo 4 de Mateo nos dice que volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a la boda. Otra vez vuelve a enviar otros siervos, ¿sí?, diciendo: decid a los convidados. Y aquí ya esto podemos decir que es los nuevos o otros nuevos profetas. Para este tiempo podríamos decir que es incluyendo a Juan el Bautista, a los apóstoles, ¿sí?, anunciando lo que va a venir, anunciando lo que va a pasar. Y otra vez no vuelven a aceptar, no vuelven a creer. Y dice en el versículo 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. En el tiempo de Jesús, cuando Él parte de esta tierra para ir a la presencia de Dios, para ser glorificado, comienza toda una persecución a la iglesia. Comienza una persecución a los apóstoles. Y todos esos profetas que estuvieron en el tiempo de Jesús, los apóstoles, ¿sí?, los terminaron matando. ¿Qué sucede después? En el versículo 5 dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Todos aquellos que no quisieron ir al banquete fueron destruidos. Es decir, los que rechazaron la palabra de Dios. Por eso dice en el 7: al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Todos aquellos que no quisieron ir al banquete fueron destruidos, es decir, los que rechazaron la palabra de Dios. Pero aquellos que sí quisieron ir, ¿sí?, aquellos que sí aceptaron la invitación de ir al banquete, necesitaban, además de ir, tenían que tener un vestido de bodas. O sea, no basta con tener la buena intención, sino de tener el nuevo vestido. Lo que nos empieza a decir aquí del otro personaje, del intruso que llegó pero sin un atuendo digno. Cuando el rey lo ve, ¿sí?, versículo 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, fíjate cómo se lo dice muy amablemente, muy amigable, ¿sí?: amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí? Y dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste? Recibiste la invitación, pero ¿cómo es que no estás vestido dignamente? No tuvo argumentos. Dice que, mas él enmudeció. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 3, 26, 27. Hoy te digo, si tú has recibido esa invitación, fíjate, esa invitación para esta fiesta de bodas, para este plan de Dios, has recibido ese llamado, esa invitación de acercarte a las cosas de Dios, esa invitación de ser salvo,
¿sí? Alguien te ha hablado de lo que es la salvación. Tú has recibido ese llamado. A lo mejor ya lo aceptaste. Pero pregúntate, ¿estás vestido dignamente? ¿O estás vestido dignamente durante tu vida para cuando el día de la boda puedas estar ahí y puedas ser parte de esos convidados? Gálatas 3, 26, 27 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. También en Colosenses 3, 10, 12 nos dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues, aquí está la clave, vestíos. Si tú ya recibiste, ya dijiste un día que Jesucristo es tu Señor, que Jesucristo es tu Salvador, ¿sí? Y tienes esa fe puesta y esa mirada puesta en el sacrificio de Cristo, qué bueno. Pues ahora dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y recuerden, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cómo estás o cómo te vas a presentar? ¿Cómo estás vistiéndote y cómo te vas a presentar delante del Rey? ¿Cómo te vas a presentar? También en 2 Corintios 5, 19 dice, 2 Corintios capítulo 5 versículo 19: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Venir a Cristo y seguir haciendo las mismas cosas de antes, sumergidos en el pecado, es estar en la fiesta de bodas sin el vestido de bodas. Fíjate, venir a Cristo, tú aceptaste a Cristo, ¿sí? Tú aceptaste a Cristo, gloria a Dios. Pero si tu vida no has hecho ajustes, no has dejado ese viejo hombre, en tu vida no has hecho los ajustes necesarios para caminar de la mano con Cristo, ¿sí? Pero si tú has recibido a Cristo y no has hecho cambios, no has hecho ajustes y sigues viviendo en el pecado, ¿sí? Sigues sumergido en el pecado. Esto es estar en la fiesta de bodas sin el vestido de bodas. No nos engañemos. Dice en Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si tú ya recibiste a Cristo, si le has dicho que es tu Señor y tu Salvador, ya tienes que haber hecho ajustes. El pecado quedó atrás, ya no tiene dominio sobre tu vida. Satanás ya no tiene no te puede cegar, ya no te puede cegar el entendimiento. Pero si no has dejado el pecado y dices haber recibido a Cristo, te estás engañando. Porque dice aquí que sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si obedecemos al pecado, nos va a llevar a la muerte. Dice en la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero dice aquí que si nosotros nos inclinamos por la obediencia para justicia, estamos del lado de Cristo. Si Dios te ha hecho esta invitación a estas bodas, si Dios te ha hecho la invitación a recibir a su Hijo, a que more en tu vida, para que tu corazón sea abierto y no sea endurecido, medita hoy, medita en estos pasajes que hemos compartido. No pongas por delante los intereses terrenales. Si Dios te ha dado una invitación, medita tu respuesta. ¿Vas o no vas a esa boda? ¿Sí?
pero no pongas los intereses terrenales. Si Dios te ha dado un llamamiento para que tú lo recibas como Señor y Salvador, no pongas por en medio los asuntos terrenales. Y si aceptas, recuerda ir vestido de una manera digna a la voluntad de Dios para ser aprobado por Dios. Acompáñame a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque siempre tu palabra nos confronta, nos ayuda a hacer ajustes en nuestras vidas. Si es que andamos mal, perdona porque a veces nuestros caminos parecen ser rectos, pero como dice tu palabra, Señor, que esos caminos pueden llevarnos a la perdición. Ayúdanos, bendito Padre, a poder seguir confiando en ti, a conocerte cada día más, a seguir confiando y creyendo en tu voluntad, a seguir haciendo tu voluntad en nuestras vidas, no nuestra voluntad, Señor. Y si nuestro corazón, Señor, se llega a endurecer en circunstancias que no podamos nosotros controlar, te pedimos que tú nos ayudes para que ese corazón nos endurezca, para que siempre estemos dispuestos con un corazón para escuchar tu palabra, tener ese corazón dispuesto a tu voluntad, tener un corazón sensible a tus cosas, tener un corazón dispuesto e interesado a las cosas celestiales. Ayúdanos, bendito Padre, a poder estar siempre en santidad, a poder estar siempre en comunión contigo. Y no permitas que el pecado more en nuestras vidas, haga nido en nuestra mente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, para poder seguir haciendo esos ajustes que puedan seguirnos guiando en los caminos rectos que son tuyos. Señor, gracias. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, para honra y gloria de Dios. Buenas tardes. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación en tu palabra y el poder comprender lo que tú nos muestras a través de esta parábola. Gracias, Señor, por tu salvación, porque nos permites pues ser tus hijos y poder llamarte Padre. Permite ser dignos delante de ti a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Bendice a tu predicador y bendice a tu iglesia. Guíanos, Señor, y permite que tengamos comunión diaria contigo, Padre. Y gracias, Señor, por esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.